Una vez más, un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos una vez más compartiendo con ustedes la palabra que edifica, la palabra que corrige, la palabra que exhorta. No dejaremos de predicar a tiempo y fuera de tiempo mensajes de advertencia, mensajes de edificación, mensajes de anuncio sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los tiempos de preparación, ¿verdad? Estamos en los tiempos de poder decir estoy listo o me estoy preparando porque el tiempo está cercano. Hoy hablaremos sobre lo que tiene que ver, estamos hablando sobre la neumatología, que es el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Pero hoy hablaremos sobre la acción del Espíritu Santo y que esta acción tiene que ver con la iglesia, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y para ello comienzo diciendo que lo primero que debemos de entender como creyentes es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia. El Espíritu Santo y no para el mundo, sin dejar de hacer la observación que aunque el Espíritu Santo no es el don de Dios para el mundo, sino que es el don de Dios para la iglesia, no deja el Espíritu de hacer la obra redentora con el mundo, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. En San Juan, el capítulo 14, el versículo 17, Jesús dijo que el Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está a nuestro lado, en nosotros, pero el Espíritu Santo también está dentro de nosotros. Por eso se dice que el Espíritu Santo está en nosotros. También en San Juan, el capítulo 3, el versículo 16 dice que Cristo es el don de Dios para el mundo. De la misma forma que recibimos a Cristo como el don de Dios mientras estábamos en el mundo. ¿Para qué? Es el regalo de Dios para el mundo. ¿El regalo de qué? El regalo de salvación. Esto es su obra y es una obra afectando de esta manera la obra perturbadora de Satanás con nosotros, con la humanidad, de manera que debemos de recibir al Espíritu Santo como el don de Dios, que ahora nosotros somos creyentes y que hemos creído en Él. Ese es el resultado de creer. ¿En qué? En que en nosotros hay una nueva transformación, en que en nosotros hay una manera de pensar como la mente de Cristo. Tenemos una manera de hablar como Cristo habla y como Cristo habló. Pero no nos podemos quedar allí, porque aquí el Espíritu Santo anhela tu comunión con Él. El Espíritu Santo anhela nuestra comunión con Él. La adoración es endógena y la alabanza es exógena. Podemos alabar a Dios de una manera adulativa, o sea, de una manera carnal. En cuanto a la adulación, es de decir que es almática, es una adoración carnal. Es una adoración que depende de las circunstancias. Esa no es la clase de adoración que Dios espera que nosotros manifestemos a Él como Padre, manifestemos a Cristo como nuestro Salvador y que manifestemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro defensor, no de una manera almática y de acuerdo a las circunstancias. O sea, que si yo estoy pasando un momento difícil, mi adoración no es con el gozo de Dios.
Que si estamos pasando dificultades, entonces ya no hay una adoración que sale del corazón, sino de una manera mecánica, y a eso es lo que se llama una adoración almática, carnal, sensual. No, no es así. Porque es que la adoración nace del Espíritu con la presencia del Espíritu Santo. Me explico, la adoración tuya y la adoración mía nace de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida espiritual, y que va a ser guiada por el Espíritu Santo, no que nazca de acuerdo a nuestra situación difícil o a nuestra situación complicada que haya en ese momento. Entonces, como hay una situación difícil, una situación, digamos, no fácil de entender en el momento de los problemas, entonces ya no adoro. No, es independiente a nuestra situación personal, es independiente a nuestra situación familiar, es independiente a nuestra situación económica. Siempre debe haber en lo más profundo de nuestro ser una adoración que sale del espíritu, que sale del alma, que sale de lo más profundo de nuestro ser. La vida del Espíritu, amigos, hermanos y ministros, es tan segura que aún en el Espíritu, ¿sí? Perdiendo aún nuestra ganas de orar, no se debe tener en cuenta adorar de una manera almática, no. En Mateo capítulo 10, el versículo 39 dice, el que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Que el Espíritu Santo deje de ser abstracto en nuestra vida. Para nosotros, la vida, el Espíritu Santo debe ser una verdad en nuestra vida. Debe ser una realidad de transformación y de cambio en nuestro existir. Uno de los pecados más graves que hemos venido cometiendo, amigos, hermanos y ministros, en contra es del Espíritu Santo. Uno de los pecados es ignorar al Espíritu Santo como persona y no tomar en cuenta sus funciones y su tarea, el no tomar en cuenta esto que siempre es a favor nuestro. Por esta causa, la iglesia vive como huérfano. ¿Por qué? Vive como huérfano en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aún no teniendo conocimiento que el Espíritu Santo es el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Él nos muestra la verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos corrige. El Espíritu Santo es el que nos guía. Nos recuerda aún las cosas. Y la palabra nos muestra cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá y los guiará, les enseñará, los animará, los ayudará y aún les recordará lo que yo ya les he enseñado. Es para nosotros hoy de la misma forma y con las mismas recomendaciones y las mismas garantías que Jesús habla del Espíritu Santo a favor nuestro. El no tomar al Espíritu Santo en cuenta, déjeme decirle que es vivir desprovisto de todas las cosas, sin recursos y sin posibilidad de éxito en lo que emprendamos.
Porque es que todo esto depende es del Espíritu Santo en ti y en mí. El no tomar en cuenta al Espíritu Santo es una de las formas de apagarlo. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 19 dice, no apaguéis, dice, el fuego del Espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Con el menosprecio, con el desinterés, con el no tenerlo presente ni en cuenta en absolutamente nada. Esa es una de las formas de apagar el fuego del Espíritu Santo que bastante lo necesitamos. Y de contristarlo, según Efesios el capítulo 4, el versículo 30 dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, dice, con el que ustedes han sido sellados. Y entender que ese sello es para distinguirnos como propiedad de Dios. ¿El día de qué? El día en que Él les dé la liberación definitiva. No sé si sabe que en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, somos reconocidos o no reconocidos. ¿Por qué? Porque hay un sello. Y es el sello que el Espíritu Santo marcó en nosotros como hijos de Dios. ¿Para qué? Para distinguirnos como propiedad del Dios Altísimo. Y dice que la forma de estar llenos del Espíritu Santo, una forma es dejar que Él sea operativo en nuestras vidas. Y que esa operación es dejar que Él ocupe el lugar que le corresponde en tu vida y que le corresponde en mi vida, amigos, hermanos y ministros. Es una enseñanza de conocimiento que usted y yo debemos de tener presente. Jesús tipificó al Espíritu Santo como río en dos formas, o en dos casos. Primero, dice aquí el Espíritu Jesús cuando usa el plural, indicando que son muchas las operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer. ¿En quién? En tu vida y en mi vida. Cuando dice de su interior, dice correrán ríos de agua viva. Y segunda forma, donde Jesús presenta al Espíritu Santo como río, es cuando dice es que el río nunca se estanca. El río nunca se estancará. ¿Dónde? En ti y en mí. Nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a fluir cada día, cada momento, cada minuto, de manera que se vea la obra operativa del Espíritu Santo en tu cambio, en tu formación, en tu transformación y en la mía. En San Juan capítulo 7, el versículo 38, Jesús dijo, el que cree en mí, mire qué maravilla, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Condición, creer en Jesús. Y creer en Jesús no es solamente expresar, sino manifestar en obediencia, manifestar en acción la obra del Espíritu a través, la obra de Jesús en el Espíritu. Bajo la guianza del Espíritu Santo no hay, amigos, hermanos, no hay ninguna otra forma para mostrar
a Jesucristo como río de agua viva en nuestro interior, en nuestro actuar y en nuestro caminar. Jesús tuvo, al decir estas palabras, tuvo una razón. ¿Dónde la manifestó? En la fiesta del tabernáculo. En el tabernáculo fue cuando Jesús el último día se manifiesta y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fiesta de los tabernáculos era anual. Y en dichas fiestas, según Levíticos capítulo 23 del 34 al 43, según Números capítulo 29 del 12 al 38, según Deuteronomio capítulo 16 del 13 y el 15, todas las familias judías debían abandonar sus casas para habitar en tiendas. ¿Cuál era el motivo? Para recordar, o como un recordatorio de haber habitado en tiempos pasados en tiendas durante la peregrinación en el desierto. A estas fiestas, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua en el estanque en una vasija de oro que era llevada de regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. El agua era derramada en el altar, que era mezclada con vino sobre el sacrificio preparado. Esta agua era derramada como símbolo de agradecimiento por el agua que brotó de la roca y fue bebida por todo el pueblo, según Éxodo capítulo 17, el versículo 6. ¿Cuántas oraciones, adoración, alabanza hacemos en acción de gracias? ¿Cuántas veces en la semana o en el día o en el mes hacemos conmemoración de la obra que Jesucristo hizo a favor nuestro, yendo a parar en una cruz? Descendió a los infiernos para que nosotros no fuésemos. ¿Cuántas veces hacemos obras de acción de gracia? Obras de adoración, obras de alabanza, obras de oración, obras de glorificación a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, aún sin tener presente que Dios dice: haced memoria de las maravillas que yo he hecho con vosotros, una manera de manifestar gratitud. Pero no, lamentablemente, estamos siempre listos es a pedir, mas no a dar el espacio para glorificar a Dios por su grandeza, su misericordia y su gracia para con nosotros. Es de continuar de pronto este relato de las fiestas del tabernáculo, es que en dicha ceremonia se convocaban a todos los hombres de Israel y había una atención única sobre el sumo sacerdote. Jesús es una forma o se presenta de una forma desapercibida, ¿sí? Donde él en ese último día de la fiesta del tabernáculo interrumpió, ¿sí? Se dice que él interrumpió la ceremonia, lo cual era un delito. Y la persona que hiciera esto era reo de muerte. Pero no, se dice de que aquí, aparte de que era un delito,
Para agravar la situación, Jesucristo lo hizo el último día de la fiesta donde más gente había. Lo que no entendía el pueblo es que quien interrumpió la ceremonia tenía toda la autoridad para hacerlo, porque él, ¿sí? Refiriéndose a Jesús, él es la roca donde brotó el agua en el desierto. En Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4, Pablo dijo, porque la roca es Cristo. La misma roca se hizo presente en la ceremonia. Y es de entender que la roca es Cristo y en su cumplimiento, lo dicho en Isaías capítulo 12, versículo 3, que dice, también ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación. Ese río de agua viva que es Jesús, es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una vida latente, una vida siempre presente en el Hijo, en los hijos de Dios. Una vida presente en la iglesia de Jesucristo, donde lamentablemente hoy en día lo han reemplazado, ha sido desplazado por programas, por humanismo, por argumentos del hombre, donde están siguiendo la corriente de las tinieblas mediante falsas doctrinas de error, donde hay falsa doctrina en las iglesias que dicen ser de Cristo, donde la iglesia, hombres y mujeres, se están perdiendo dentro de la misma iglesia de Cristo. Lamentable decir que en la actualidad muchos dentro de la iglesia están perdidos y estamos en voz anunciando que se vuelvan a Cristo. Volveos a Dios, volveos a las sendas antiguas. No sigan la doctrina de error donde muchos ministros se han desviado, pero Cristo es un Dios personal. Cristo es Dios y viene por los que estamos listos, por los que nos estamos preparando. Y la invitación en este estudio, donde las operaciones que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la iglesia, está llamando a que nos volvamos a Cristo, el único medio de salvación para tener vida eterna es Jesucristo. Apartados del pecado, apartados de la maldad, volveos a Dios. Dios es un Dios personal y está esperando que cada uno tomemos, como nos dio libre albedrío, la decisión de buscarlo ahora que lo podemos hallar, dice el Señor. Amén. Bendiciones, bendiciones.